Fin del mundo voy, tu Dios, allí estás. ¿Cuántos creen que esto es una gran verdad de nuestra vida? La Biblia expresa, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Sin embargo, también tenemos de contraste otro texto. Todo aquel que quiere vivir piamente en Cristo padecerá persecución. Algunos tienen algunos tipos de persecuciones porque ellos mismos se las buscan, no porque estén sufriendo como resultado de vivir piamente en Cristo. Esta mañana, al abrir la palabra, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Aunque varias de nuestras familias han salido a otros lugares, también nos da gusto que estén otra parte de la familia acá visitándonos en estos días de fin de año. Así que sean todos bienvenidos y gracias a Dios por su palabra. Esta mañana la lectura bíblica se ocupó del salmo que corresponde a este día. Tenemos la oportunidad de leer un capítulo diario de la Biblia y ojalá que cada uno dentro de sus propósitos tenga sumarse al plan mundial de estudio de la Biblia con un capítulo diario. Al reflexionar en el último sábado del año, todavía no es la reflexión de fin de año, ¿verdad? Pero estamos en el último sábado del año y al reflexionar y ver hacia atrás, creo que juntos podemos agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha sido un año de bendición y Dios nos ha dado muchas oportunidades de poder avanzar. Y yo quiero junto con ustedes esta mañana recordar un incidente del pueblo de Israel. La Biblia dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y si nosotros aprendemos lecciones de lo que el pueblo de Israel vivió, podemos, número uno, hacer lo que Dios quiere que hagamos, y número dos, dejar de hacer aquellas cosas que no debemos hacer. Si vamos al libro del Éxodo, donde está la historia, allá en el capítulo 13 y 14, nosotros encontramos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Habían sucedido una serie de milagros en cada una de las plagas que fueron derramadas sobre la nación de Egipto, pero de manera maravillosa Dios había protegido a sus hijos. Dios había protegido a sus hijos de tal forma que ninguna de las plagas que cayeron sobre los egipcios cayeron sobre el pueblo de Israel. Y con las sandalias puestas, con el equipaje listo, estaban participando de lo que habría de instituirse como la Pascua. Y a la orden, a la indicación de Dios y de los líderes, el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero hubo algo bastante interesante. Habían descendido Jacob y sus hijos a Egipto hacía 400 años. Ahora estaban saliendo, pero no eran solamente los descendientes de Jacob y de sus hijos. Se estaban sumando a ese grupo otro tipo de personas, muy diversas. Esas personas que mayormente no componían parte del pueblo de Israel habrían de dar mucha lata durante el camino y habrían de quedar muertas en el desierto por su desconfianza de Dios. Muchos fueron curiosos y al estar en Egipto quisieron salir también. Algunos acompañaron a los hebreos en su huida, ¿verdad? Pero muchos de ellos habrían de quejarse muy pronto. Y entonces Dios los saca y dice el versículo 18 del capítulo 13 de Éxodo: Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Cuando nosotros creemos conocer la voluntad de Dios, a veces queremos tomar el camino más corto para que ésta se cumpla. Pero en el trayecto Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a veces algunas cosas.
y es necesario que no sigamos el camino más corto. El camino más corto al salir de Egipto era hacia la parte norte, noreste, para cruzar por la tierra de los filisteos y llegar a Canaán, y eso no llevaba mucho tiempo. Sin embargo, el pueblo de Israel, acabado de salir de la esclavitud, no tenía los ánimos necesarios para hacer frente en una batalla a los filisteos y conquistar la tierra prometida. Todavía no habían aprendido a confiar en el poder de Dios, a pesar de que habían sido testigos de tantas maravillas allí mismo en la tierra de Egipto. Así que salen. Dios tenía un encuentro especial con ellos en el monte Sinaí, pero durante su travesía los lleva hasta el Mar Rojo. Hay, sin embargo, una hermosa realidad que también es una realidad para nosotros. El versículo 21 dice: el Señor iba delante de ellos. Qué maravilloso saber y confiar en que Dios dirige nuestra vida y Dios va adelante de nosotros. Pero es más específico todavía, dice: de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Es decir, el Señor no se aparta ni un solo momento. Está con nosotros de día y de noche. Aquí expresa la razón por la cual Dios lo había hecho así, a fin de que anduvieran de día y de noche, que avanzaran, no se detuvieran. Y entonces corrobora el versículo 22: nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Cuándo? Nunca, nunca. Aquí está la garantía que nuestro mismo Señor Jesús hace: he aquí yo estaré con ustedes todos los días. Podríamos añadir de día y de noche, de día y de noche. Y nosotros hemos visto a lo largo del año la mano de Dios. Dios da una orden bastante interesante. Van marchando, pero de pronto le dice Dios a Moisés, versículo 2 del siguiente capítulo: di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Pahirajot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes, encerrados en el desierto, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Noten lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le está diciendo la razón por la cual está haciendo que el pueblo de Israel acampe. Y es porque los egipcios lo van a perseguir y quiere que estén allí, en ese lugar, justamente allí. Y es bastante interesante porque muchos años antes Dios había llamado a un personaje, a Abraham, y le había dicho que de él iba a ser una gran nación y que tenía una razón por la cual iba a formar un pueblo. Ellos habrían de ser bendición para todas las familias de la tierra, es decir, tendrían una misión que cumplir. Fueron a Egipto, de acuerdo a la profecía que Dios le había dado al mismo Abraham, que habrían de estar en tierra no suya por más de 400 años. Se cumple, las plagas descienden en Egipto, pero entonces Dios los saca, Dios va adelante, un Dios maravilloso que va guiando a su pueblo de día y de noche, pero los va conduciendo por la ribera occidental del Mar Rojo, al borde del desierto egipcio. Y entonces Dios les dice: acampen, acampen. Allí a su mano izquierda estaba el Mar Rojo, a su mano derecha estaba el desierto, enfrente estaba la montaña, y atrás había quedado Egipto a la parte norte. Un lugar donde había un desfiladero. Y entonces la Biblia registra que el faraón, un poco inducido por sus consejeros y por sus sacerdotes, tratando de dar una explicación lógica a las cosas que habían sucedido, que habían descendido como plagas en Egipto, dice: bueno, ¿y cómo es que los dejamos? Los israelitas dijeron que iban a ir a adorar, pero no se han detenido. No se han detenido y están huyendo. Si no hacemos algo,
Número 1, jamás los volveremos a ver, porque se van a escapar. Y número 2, seremos el hazmerreír de las naciones vecinas, porque ¿cómo es posible que de nuestra nación se han escapado casi 1 millón de personas de esclavos y nosotros no hemos hecho nada? Así que el faraón, con la finalidad de hacer algo y de recuperar a sus prisioneros, dice el versículo 6, unció su carro y llevó consigo a su ejército. Llevó 600 carros elegidos junto con todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Todo esto era porque Dios había endurecido el corazón de Faraón. ¿Cómo es posible que ante aquella situación los israelitas hayan respondido como lo hicieron? Algunos, dice el versículo 10, alzaron los ojos, vieron a los egipcios que venían tras ellos, se atemorizaron en gran manera y clamaron al Señor. Qué hermoso que en medio de las circunstancias adversas podemos clamar a Dios y podemos estar seguros de que lo podemos encontrar. A veces para algunas personas pareciera que Dios está muy distante, muy lejano. Pareciera que cuando vienen problemas, es más, Dios no está. Se ha tomado unas vacaciones, o es el tiempo del lonche, ¿verdad? Y no está para atendernos. Algunos lo consideran así. Pero el que guarda a Israel no duerme. No duerme. Otros más, antes que clamar a Dios, ¿qué hicieron? Versículo 11, le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos allá, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? Apenas acababan de salir de Egipto y ya Moisés estaba lidiando con aquel tipo de personas. Pero pareciera que a lo largo de la historia siempre hay este tipo de personas que nos ayudan para templar el carácter, que nos ayudan para tener paciencia, que nos ayudan para confiar en Dios, porque hay siempre escepticismo dentro de las filas del pueblo de Dios. Entonces Moisés, confiando en lo que ya sabía, en lo que Dios le había dicho que iba a pasar, les asegura: no teman, no teman. Manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los van a volver a ver. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Y qué difícil es estar tranquilo cuando lo que la razón humana nos dice es que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Si tenemos un problema encima, pues hay que buscar la solución y a veces no tenemos la solución, no la tenemos. Y a veces cuando ya hemos gastado nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros contactos, entonces bajamos los brazos y decimos: Señor, ya no tengo nada, ya no tengo a quién recurrir. Y entonces nos quedamos quietos, cuando Dios quiere que confiemos en Él desde un principio. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Por qué los israelitas se sentirían tan acobardados cuando habían tenido tantas y tan claras evidencias de que Dios los estaba dirigiendo? ¿Cómo es posible que en medio de aquella situación en donde estaban viendo la columna de nube guiarles durante el día y la columna de fuego guiarles durante la noche, allí de una manera tangible, cómo es posible que se hayan olvidado de eso? Bueno, nosotros que estamos acá unos cuantos siglos más adelante nos hacemos esas preguntas. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado allí? ¿Qué hubiéramos hecho? Había niños,
había jóvenes, había ancianos, había mujeres embarazadas, había muchos animales que los israelitas habían sacado de Egipto, porque cuando los egipcios venden sus propiedades para poder tener alimento en los años de hambre, cuando venden sus animales, los israelitas llegaron a la tierra de Gosén, se establecieron con sus rebaños, con sus animales. Ellos no tuvieron necesidad, ellos no vendieron sus posesiones. Así que a lo largo de 400 años sus animales se habían multiplicado. Era la mejor tierra de Egipto y los egipcios aborrecían a los ganaderos. Así que habían tenido una zona muy buena para el desarrollo de su ganado. Así que salieron con grandes cantidades de animales. Eso les ayudó para su travesía en el desierto. ¿Qué hubiéramos hecho ante aquella situación? ¿Por qué no confiaron en el poder que se ocultaba en aquella columna? Pero haciendo una pregunta para nosotros, ¿por qué será que a veces perdemos nuestra fe? Yo les preguntaba hace un momento si hemos visto la mano de Dios durante este año, y todos estamos de acuerdo en que Dios ha sido con nosotros, nos ha guiado, nos ha dado muchas bendiciones y nos ha librado de situaciones adversas y nos ha ayudado a salir de problemas. Pero ¿por qué a veces cuando nos vemos envueltos en una situación difícil perdemos la fe, flaqueamos? ¿Cómo podremos identificar la dirección y la misericordia de Dios, reconociendo que Él está a nuestro lado, y luego, si algo sale mal, entonces recriminarle? Decirle: Señor, si tú me trajiste hasta aquí. Hay algunas enseñanzas que nosotros debemos aprender, o por lo menos recordar. Cuando Moisés ve al pueblo atemorizado, les dice: no tengan miedo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová les dará hoy. Saben que esa promesa es una de las que se repiten más en la Biblia. Primero una indicación y luego la promesa: no tengan temor porque yo estoy con ustedes. Y la promesa de Dios es acompañarnos en toda circunstancia. A veces algunos malentienden y dicen: mira, sigue a Dios, acéptalo. Mira, ¿para qué? Para que te vaya bien todos los días de tu vida y no tengas ningún problema. Qué mentira más grande. El cristiano también tiene problemas, pero la diferencia es que no está solo. La promesa es que Dios está con nosotros en toda circunstancia. Aun cuando tenemos un familiar enfermo, aun cuando estamos de luto, aun cuando tenemos un problema que parece insalvable, Dios está con nosotros siempre. Eso es lo que fortalece nuestra fe. A menudo nos sentimos tentados a actuar siguiendo nuestros propios impulsos y no permitiendo que el Señor guíe nuestros pasos, pero Él nos pedirá que no nos apartemos de su lado. Y entonces, para infundirles mayor confianza a los hijos de Israel, Moisés les da una promesa que todos deberíamos reclamar conforme vayamos acercándonos al final de la controversia entre Cristo y Satanás. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. A veces olvidamos que esa gran controversia en medio de la cual nosotros estamos, ese conflicto entre Cristo y Satanás, aunque estamos en medio de ese conflicto, es una pelea de Dios. ¿Saben qué es lo más hermoso? Es que ya sabemos quién es el vencedor. Ya sabemos quién es el vencedor. El diablo es un enemigo vencido, derrotado, pero a veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos porque hace despliegue de sus ejércitos y viene tras nosotros. El Señor peleará por nosotros, Él abrirá el camino, Él va a obtener la victoria en tu vida personal y también para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Ya está escrito. Debemos nosotros tan solo confiar
confiar en Él. Pero a veces es más fácil decirlo, ¿verdad? Es más fácil decirlo. Debemos humillarnos ante Él y obedecerle y seguir en pos de Él. Y entonces viene una orden. Viene una orden en medio de aquello, porque a veces pensamos que bueno, entonces si Dios dice que no hagamos nada, pues estoy aquí sentadito, y pues Dios que se encargue. Pero viene la orden en el versículo 15. El Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, que avancen. Y qué difícil es avanzar cuando no sentimos nada adelante, ¿verdad? Cuando no vemos hacia dónde vamos. Pero qué hermosa confianza cuando podemos escuchar la voz de Dios y seguirla, avanzar. Para eso se requiere fe. Cuando Dios nos dice que nos pongamos en marcha, debemos hacerlo de inmediato. Al parecer los israelitas no eran capaces de ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque habían olvidado que Dios era el que los estaba guiando. Y no podemos olvidar la forma en que Dios ha dirigido nuestra vida, ni tampoco cómo ha dirigido a la iglesia en el pasado. Tampoco debemos olvidar que Dios la va a llevar a la victoria en el futuro. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Prácticamente estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Prácticamente estamos a las puertas ya de casa. Nosotros confiamos en que Jesús va a venir muy pronto, y este 2014 nos va a acercar más a su venida. Cuando vemos alrededor y vemos todo lo que está pasando, necesitamos que Jesús venga, porque la situación se pone cada vez más difícil. ¿Cuál es la orden de Dios? Avancen, marchen, sigan. ¿Y a dónde iban a seguir? Tenían el desierto a su derecha, la montaña al frente, el mar Rojo a su izquierda y el ejército enemigo persiguiéndolos. ¿A dónde? Y a veces en ese momento, en cuando Dios nos dice avanza, ten fe, decimos: Señor, ¿qué hago? Y es que precisamente la fe consiste en eso, en avanzar creyendo lo que Dios nos dice. Creyendo lo que Dios nos dice. ¿Qué podían hacer? Nosotros también, como seres humanos, como personas, como cristianos, enfrentamos barreras y a veces muy grandes, muy difíciles. Para algunos, a un lado está la montaña de la duda respecto a la Biblia. Al otro lado está el desierto de la interpretación liberal. Atrás vienen los ejércitos de la confusión espiritual que se acercan rápidamente. Pero Dios nos dice que somos una nación santa, un pueblo peculiar, y nos dice: pónganse en marcha, avancen. Otros quizás estén atrapados por una montaña de dificultades financieras, por el desierto de la familia y los conflictos personales por otro lado, con las fuerzas de una sociedad confundida y pecaminosa que los va acosando por detrás. Pero ¿qué dice Dios? Ustedes son mi pueblo, avancen. Otros más se sienten atrapados por una montaña de incomunicación por un lado, el desierto de los conflictos y la confusión en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, y las presiones de los conflictos emocionales y desconfianzas que se aproximan a nuestras espaldas. Pero Dios sigue diciendo la misma orden: avancen, marchen, no se detengan. Y entonces Dios quiere hacer algo en nosotros. La Pluma Inspirada tiene una cita muy hermosa que dice: en su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran a la montaña junto al mar. ¿Quién les mandó? Dios. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué me metiste en esto? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? Pero ¿cuál era la razón? Sigue diciendo la Pluma Inspirada: a fin de manifestar su poder, a liberarlos y humillar el orgullo de sus opresores. Tenía un plan
para con los egipcios, pero tenía otro plan para con su pueblo. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en Él. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Confiamos lo suficiente como para avanzar sin saber a dónde vamos? Pero confiar en que es la voluntad de Dios. Qué difícil es. Qué difícil es cuando perdemos el trabajo por causa del sábado. Qué difícil es cuando alguien de nuestra familia cercano está enfermo y al borde de la muerte. Qué difícil es porque queriendo seguir la voluntad de Dios somos perseguidos. Cuando lo estamos viviendo es cuando la fe se prueba. Pero Dios tenía el plan de acrisolar la fe de su pueblo. Y en aquel momento Dios obra uno de los mayores milagros que están en la Biblia. Los escépticos tratan de darle diferentes explicaciones. Algunos tratan de eliminarlo de la Biblia, dicen no, eso no es cierto, todo lo que es milagro en la Biblia se lo inventaron. No, bueno, es que no era el Mar Rojo, realmente era un charquito, ¿verdad?, donde cruzaron, pero los hebreos lo magnificaron y dijeron que el mar. La Biblia dice qué sucedió. La Biblia dice que aquella nube que iba dirigiendo al pueblo de Israel recorre el pueblo y se coloca en la parte de atrás, entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio. Lo que es una luz para el pueblo, para los egipcios es oscuridad. Y entonces los egipcios tienen que detenerse. Es en ese momento cuando el mar se abre. Un espectáculo impresionante. Y no era que estuviera lleno de lodo, ¿verdad? La Biblia afirma que los israelitas cruzaron en seco. Imagínense los chiquillos emocionados, un acuario gigante, ¿verdad? Allí, al lado. Hay algunos cuadros en donde están con piedras y tirándole, ¿verdad? Una vivencia única. La emoción, ¿verdad?, de ir allí en medio. Están siendo objeto de la misericordia de Dios. Están cruzando. Pero cuando han cruzado, aquella columna, aquella nube, ¿verdad?, se levanta. El ejército egipcio ve lo que ha sucedido. Ante sus ojos está aquella maravilla, el mar dividido. Y entonces ellos, envalentonados, también se meten al mar en persecución del pueblo de Israel. Y lo que Moisés había dicho se cumple, porque estos egipcios que hoy ven nunca más los volverán a ver. El Todopoderoso, que los libra de aquella situación, también hace que una vez que lleguen al otro lado del mar, ¿verdad?, permite que los egipcios los persigan, y entonces sus carros pierden sus ruedas y el mar se traga a todo el ejército egipcio para su total derrota. Y ahí el versículo 31 dice: Israel vio este grandioso prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Y entonces el capítulo 15 es un cántico. ¿Por qué? Porque cuando uno ha sido redimido, cuando uno ha sido librado por la mano de Dios, lo que viene como consecuencia es el deseo de cantar a Dios, de alabar a Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia y es hora de cantar los himnos, ¿verdad?, debiéramos hacerlo con alabanza, con gozo, con ánimo. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cantamos. Esa es la razón por la cual unimos nuestras voces y podemos no tan solo repetir las palabras de un himno, de un canto, sino reflexionar en su significado y que nos salga del corazón, ¿verdad? Nosotros, como miembros de la iglesia, de este movimiento adventista, estamos empeñados en un gran camino, en una gran travesía, y debemos acudir a Dios en busca de salvación. Hay una cita preciosa que dice: el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. ¿Por qué?
porque Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. A veces el enemigo nos impide marchar, tentándonos para que vayamos en sentido opuesto, y cuando Dios nos dice marchen, el enemigo nos dice no vayan por allí, den un paso atrás, ¿verdad? Pero ahora, al encontrarnos ante las puertas de nuestro hogar eterno, nosotros debiéramos marchar hacia la tierra prometida. Jamás debiéramos voltear a Egipto y decir allá estaba mejor. Mira allá con las ollas y todas las cosas. No debiéramos dar vuelta atrás. Dios para este tiempo nos dice: marchen, vayan adelante, no retrocedan. ¿Y qué nos va a deparar el 2014? Hace unos días, la semana pasada, se dio la noticia de que como iglesia mundial hemos llegado a los 18 millones de adventistas. Y por un lado nos hace decir: wow, estamos creciendo como iglesia, ¿verdad? Somos un movimiento grande, fuerte. Pero estos 18 millones estamos distribuidos en todo el mundo y somos de muchas culturas, muchas razas, muchos idiomas, pero somos una iglesia unida por una misma fe. Hoy día hay muchas corrientes que atentan con dividir la iglesia. Hay situaciones que en otros lugares se viven muy preocupantes, porque algunos han venido desvirtuando muchas situaciones y hacen de algún punto, ¿verdad?, una razón para dividir la iglesia. Creo que hoy más que nunca debiéramos ir a la palabra de Dios, buscar adorar juntos, por más diferentes que seamos, adorar juntos a Dios, que es nuestro único creador, nuestro Salvador, y entonces ir a su palabra y pedir que el Espíritu Santo nos ayude en la interpretación adecuada de lo que Dios quiere que entendamos. No andar por las ramas, ¿verdad?, sino ver el tronco, ir a Cristo Jesús como pilar, como el único que es nuestro Salvador. Debiéramos seguir avanzando siempre y adelante, ¿verdad? Debiéramos exaltar a Cristo y a su justicia, proclamando la gracia de Dios. Debiéramos presentar los mensajes de los 3 ángeles, rogando que ocurra un revivamiento en nuestra vida y en la iglesia, y una reforma. Debiéramos avanzar observando lo que se lee en la Biblia, ¿verdad? Debiéramos aceptar la orientación del Espíritu de profecía, proclamando al mundo las buenas nuevas de salvación, la pronta venida de Jesús. Y realmente es nuestro privilegio ser objeto de la gracia de Dios. Elena de White, en el último congreso en el cual participó en 1909, cuando terminó de hablar, se dio media vuelta y, tomando una Biblia pequeña, la levantó en alto y dijo: les recomiendo este libro. Y hermanos, ese consejo, no importa de quién venga, creo que debiéramos seguirlo. Tenemos hoy día en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dijo que en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Estudiémosla, vayamos a la Biblia, y entonces vamos a tener más confianza en ese Dios que quiere obrar milagros, no tan solo para hacer crecer nuestra fe, sino para darnos bendiciones abundantes cada día de nuestra vida. Que Dios les bendiga y que muy pronto estemos siendo testigos de esa pequeña nube que va a venir haciéndose grande, y entonces vamos juntos a decir: este es nuestro Dios. En Él hemos confiado, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Así va a terminar el asunto, y Dios quiere que estemos allí. Así que aun cuando haya situaciones adversas, situaciones difíciles,
aprendamos a confiar en Dios. Que Dios les bendiga.